Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar viendo algunos temas de imagen digital. En este caso vamos a aprender sobre los modos de color y los formatos de archivo más comunes. Bueno, antes que nada deberíamos saber qué es el color. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, de manera similar a lo que pasa con el oído y el sonido, el ojo humano va a percibir los diferentes colores según la longitud de onda, o sea, la frecuencia de la onda de luz. Y así es como la luz blanca, que es la del sol, es la suma de todos los colores, mientras que la ausencia de luz es el color negro. Esto de la suma de todos los colores se aprecia en este experimento que hizo oportunamente Newton, que descompuso los colores a través de un prisma, y ahí se dio cuenta que la luz blanca, la luz normal y natural, estaba compuesta por una suma de colores, de luces de colores. Teniendo en cuenta esto, lo que podemos decir sobre los objetos que nosotros observamos es que lo vemos de un color porque ese es el color que se ve reflejado. Y los demás colores, dentro del espectro de colores que maneja la luz blanca, son absorbidos. Entonces, si vemos algo de color rojo, es porque el rojo es el color que ese objeto está reflejando, mientras que todos los demás colores son absorbidos por la materia del mismo. Bueno, a la hora de trabajar digitalmente el color, existen varios métodos o modos de color, así se les dice, para definir y clasificar todos los colores posibles y sus variantes. Los más comunes son el HSV, el RGB y el CMYK. Bien, modos de color en programa de edición gráfica, el modo HSV o también modo HSV corta. Este modo se basa en la percepción humana del color y maneja tres características básicas. Una es el tono o matiz, que en inglés se dice hue, que es lo que nosotros llamamos el color. Después está la saturación, que representa la intensidad de ese color. Y por último la luminosidad o brillo, que es la intensidad de la luz que tiene en ese momento el color. Esto se lo representa con ese cono invertido que estamos viendo en la imagen, donde el ángulo nos va a determinar cuál es el color. La distancia del centro sería la saturación y el eje vertical se estaría representando al brillo o luminosidad del color. El modo RGB. Este es el modo por ahí más sencillo de comprender y es el que se utiliza en pantallas, en televisión, en proyecciones, en iluminación para obtener distintas tonalidades de luces. Bueno, de hecho, una de las primeras aplicaciones que tuvo este método fue justamente la televisión en colores, ¿sí? Donde los píxeles que formaban la imagen en la pantalla de un televisor color se obtenía a través de tres elementos de color, ¿sí? Y esos tres elementos de color eran de color rojo, color verde y color azul. De ahí el nombre RGB. En este caso, cualquier color se obtiene mezclando dos o más luces. Por ejemplo, al mezclar la luz verde y la luz roja se obtiene amarillo, con rojo y azul se obtiene magenta, etc. La mezcla proporcional de estos colores primarios produce la gama completa de colores, yendo desde el blanco, cuando están todos los colores, al negro, que es cuando hay ausencia de color, tal como lo planteamos anteriormente. El método CMYK. El método CMYK es el método que se utiliza cuando el trabajo gráfico que estamos haciendo está destinado a ser impreso sobre papel. De hecho, es el más utilizado en todo lo que es la industria gráfica, bajo el nombre técnico de cuatricromía. En este caso, la tinta absorbe a la luz blanca una parte del espectro de colores que la compone. Por eso este método se lo llama método sustractivo, cuando al método RGB que habíamos visto anteriormente se dice que es un método aditivo. El método CMYK, como habíamos dicho, es el que se utiliza para mezclar tintas. En este caso, los colores primarios considerados son cian, magenta y amarillo. Esos son el origen del nombre. Ocurre que, si bien en teoría la mezcla de estos tres colores permite obtener el color negro, en la práctica esto no sucede así. Y es por eso que las impresoras utilizan, además de los tres colores básicos, cian, magenta y amarillo, un cartucho adicional con color negro para poder obtener ese color con mejor calidad.
Estos modos de color están en los programas de edición. En cualquier programa de edición, sea para diseño vectorial o sea para edición de imágenes fotográficas, va a tener, si es un programa de mediana calidad, va a tener manejo de alguno de estos métodos de color. Cada método de color, como vimos, está orientado a un campo de uso, ¿no? Bueno, pero siempre va a estar incluido. Ahí en esa imagen podemos observar, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, un control de colores dentro de lo que es el conocidísimo Photoshop. Bueno, acá se ve mejor en detalle, donde se puede apreciar como un mapa de colores que es seleccionable a través de la barra esa que está al costado derecho, y además de seleccionarlo gráficamente, simplemente haciéndole clic, se puede observar cómo ese color se compone en los distintos modos de color, el HSV, el RGB, el CMYK. Por otro lado, ahí observamos que tenemos un código hexa que está muy emparentado con el método RGB, como lo vamos a ver dentro de poco. Los modos de color también se utilizan dentro de los lenguajes de programación, ¿sí? Y de hecho, específicamente, en este caso, vemos un ejemplo de aplicación en lo que es en lenguaje HTML y CSS, donde los métodos para especificar los colores de los distintos elementos que puede tener una página web se pueden especificar con el nombre en inglés, hay una lista de nombres admitidos para eso. Con el código hexa que mencionábamos recién, vemos que por ejemplo el negro es un código hexa absolutamente en 0, mientras que el blanco es todo al máximo FFF. Consideremos que los dos primeros valores del código hexa representan el rojo, los segundos el verde, en este caso el lime, y por último el azul está representado en los últimos dos. Cualquier combinación intermedia nos va a dar una variedad de colores muy grande. Ahí vemos el RGB especificado de otra manera, con valores que van del 0 al 255, y el método HCL, donde vemos que está el primero especificado en grados, el segundo parámetro en porcentaje y el tercero también en porcentaje, siendo, bueno, en un caso era el color, el otro era la saturación y por último el brillo o la luminosidad. Bien, formatos de archivo en imagen digital. ¿Cuáles son los distintos tipos de archivos que podemos tener para guardar una información de imagen en mapa de bits? Bueno, de manera muy simplificada vamos a tratar de ver algunos y cuáles son sus diferencias. En los formatos más sencillos se almacena la información del color de cada bit. Esto lo habíamos visto en su momento cuando hablamos de resolución y de profundidad de color. En estos casos se dice que son formatos sin compresión, cuando vos tenés guardado directamente dentro del archivo el color que tiene cada bit. No hay ningún tipo de compresión, pero en algunos casos la información almacenada se la procesa a través de algoritmos de compresión que permiten reducir el tamaño del archivo en bytes. O sea, a veces se trata de que el archivo no sea tan grande, que no tenga tanta información guardada, para poder reducirlo un poco y poder manipularlo con un poco más de agilidad. Esto fue muy importante en los primeros tiempos de Internet, donde cualquier información con demasiado peso en bytes era trascendente para que una página, por ejemplo, tarde más o menos en cargarse. Es por eso que surgen muchos algoritmos que permiten de distinta manera comprimir los archivos. Si mantienen la información completa de la imagen original, se dice que se trata de un formato de compresión sin pérdida de información. Por ejemplo, acá vemos una imagen que podría ser bastante sencilla de resumir, ¿sí? Si yo tengo que guardar punto por punto los colores de la bandera argentina, tendré un archivo de un tamaño determinado. Ahora bien, si yo en vez de guardar punto por punto esa imagen, puedo armar alguna especie de algoritmo que diga, bueno, desde tal zona a tal zona es de color celeste, de tal zona a tal otra zona es de color blanco, de otra zona a tal zona es de color celeste, y bueno, con más detalle tendrá que especificar la zona del sol, pero fíjense que hay zonas que son fácilmente resumibles, que se podría achicar y no tener que decir uno por uno qué color tiene cada punto. Ese sería, en cierto modo, un algoritmo que me permitiría a mí
reducir el tamaño del archivo. Es un ejemplo como para poder entender cómo podría funcionar un algoritmo de compresión de la información de imagen en un archivo digital. En otros casos, los algoritmos reducen el tamaño del archivo, pero modificando o eliminando parte de la información de la imagen original. Entonces, en esos casos se habla de compresión con pérdida de información. Ahí se puede observar como en el rostro de esta muchacha se ha comprimido en cierto modo el color para reducir seguramente el tamaño del archivo que guarda la imagen. Bueno, vamos a ver algunos formatos específicos, ¿sí? En este caso, el primero que vamos a ver es el formato BMP. El formato BMP es un formato originalmente de Microsoft y es el más sencillo, quizás, de los populares, el más sencillo de los formatos de archivo por imagen. Si bien no se usa en general con compresión, lo que permite que tenga una gran velocidad para cargarse. Piensen que aunque tenga un gran tamaño, el hecho de no tener un algoritmo de por medio hace que se cargue rápidamente, se muestra en forma directa casi, y admite cualquier resolución y profundidad de color que van desde el 1 hasta los 24 bits. Pero sucede lo que decíamos recién, sus archivos son de un gran tamaño. El formato GIF. El formato GIF es muy popular, ustedes lo conocen seguramente por las animaciones. Es un formato propietario, esto quiere decir que su licencia está bajo propiedad de alguna empresa y fue creado originalmente para manejar más ágilmente las imágenes en los primeros años de Internet, cuando, como habíamos mencionado antes, esto era bastante crítico. Hoy en día se utiliza cuando se requiere animación o para comprimir dibujos que no tengan muchos colores, dibujos lineales esencialmente, y puede incluir transparencias, lo cual le da ciertas ventajas. El formato JPG es quizás el más popular de todos los formatos. Todavía lo es, aunque tiene algunas competencias ahora. Bueno, el JPG es un formato de compresión que tiene pérdidas. Quiere decir que su algoritmo desecha alguna información que no es visible, por lo tanto las pérdidas apenas se notan. El algoritmo lo que hace es especular con la capacidad del ojo humano para distinguir cambios de colores. Entonces lo que hace es eliminar cierta información que sabe que el ojo no se va a dar cuenta. Entonces de ahí hace la compresión. De ahí obtiene, digamos, la compresión. Bueno, admite modos en escala de grises con una profundidad de 8 bits y colores en 24 bits. Y permite también la carga progresiva en un navegador. Esto también fue una ventaja para la web. La carga progresiva, ¿qué quiere decir? Que a medida que se va descargando, ya se está viendo. No hace falta esperar a que se descargue por completo para que se muestre en la página web. Con lo cual, permitía ir teniendo una carga parcial, aunque sea del archivo, y ya poder ir apreciándola cuando los tiempos de Internet no tenían banda ancha. El formato JPG, bueno, hoy en día también es el más popular en el uso de imágenes para cámaras fotográficas. Es el archivo donde naturalmente guardan las imágenes cualquier cámara fotográfica y celular aún hoy en día. Al editarlo hay que tener en cuenta que la compresión se produce automáticamente cada vez que se guarda el archivo. Por lo tanto, si vos volvés a guardar y volvés a guardar, estás ejecutando nuevamente la compresión, con lo cual se empieza a degradar la calidad del archivo. Así que cuando se manipulan este tipo de archivos hay que tener en cuenta esto para no dañarlo y no guardarlo inútilmente muchas veces, cosa que podría ser perjudicial para la calidad de la imagen. El formato RAW. Muchas veces ustedes van a encontrar que en las máquinas de fotos o a veces también en algunos celulares existe la posibilidad de guardar los archivos en un formato que se llama RAW. Bien, RAW quiere decir crudo y de hecho de eso se trata. Es un formato que permite almacenar imágenes conservando la totalidad de los datos tal como lo captó el sensor digital. Como se trata de un formato en el cual conserva la imagen cruda, o sea sin procesar, la apariencia original no siempre es la mejor, o sea, no está bueno, a veces la imagen que capta no es buena, no es linda, digamos, pero la ventaja es que tiene un montón de información
y no tiene casi compresión, entonces además tiene una gran profundidad de colores contra los 24 que tiene el JPG, 24 bits que tiene el JPG. Estamos hablando de que los archivos RAW tienen entre 32 y 48 bits, con lo cual le da un mayor rango de colores posibles. Y eso permite mejores alternativas a la hora de editar ese archivo, cosa que los profesionales utilizan mucho. Por último, el formato PNG. El formato PNG en este momento es el que se está imponiendo quizás como el estándar dentro de lo que es Internet, porque tiene lo mejor del JPG y del GIF. Se trata de un formato de compresión sin pérdidas, con una profundidad de colores en 24 bits. Si bien no soporta animaciones y el tamaño de los archivos PNG, debido a que tiene una capa de transparencia, es un poquito mayor a los archivos del JPG, la verdad es que se está utilizando muchísimo y permite hacer cosas como esta, por ejemplo, donde ustedes están observando la imagen de este pájaro, tiene un recorte perfecto y no tiene fondo, por lo cual se puede superponer ante cualquier imagen o color de fondo que yo tuviese, por ejemplo, en una página. Bueno, y esto fue todo. Acá tenemos algunos apuntes que fueron tomados para realizar este video. Bueno, espero que les haya resultado claro. Nos vemos hasta la próxima. Chau.